Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un video que lo he estado posponiendo por espacio ya casi de un mes, recogiendo información, analizando información existente sobre lo que ha sido el desempeño del Producto Interno Bruto de Colombia. Un tema que si bien lo toqué años atrás cuando estudiaba economía en la Universidad Javeriana de Bogotá, pues desde que dejé Colombia eh, mm, lo he estado siguiendo muy marginalmente, sin mayor involucramiento del caso. En todo caso, llama mucho la atención, no solamente los resultados del PIB que arroja Colombia el año 2023. Llama la atención sobre todo eh, la leña que se va echando en el en el fuego de la discusión política, una discusión cada vez más polarizada y cada vez más irracional. Los unos pues poniendo el dedo en la llaga y los otros pues tratando de justificar lo injustificable. Lo cierto es que de acuerdo a las cifras publicadas por DANE, el PIB de Colombia durante el año 2023 creció únicamente en el 0,6%, cifra que hay que verla con lupa. A pesar de ello, el gobierno, por un lado el presidente Petro, justifica el bajo desempeño de la economía colombiana, aduciendo de que es un problema generado por la eh, persecución al narcotráfico, dado que el gobierno ha combatido muy eficientemente el narcotráfico durante el año 2023, eso dice el gobierno, se ha reducido los ingresos de droga a la economía colombiana y ello ha generado o ha impactado de manera negativa en el crecimiento del PIB. En la última semana, en cambio, sale el ministro de Hacienda discutiendo un poco con lo que es el DANE, que también forma parte del Estado colombiano, en términos de que las bajas cifras presentadas son el producto de un cambio metodológico y no reflejan la realidad del desempeño de la economía colombiana. Un argumento que recuerda a esa canción de Alberto Cortés, El vino, ¿no es cierto? Más parece un argumento de borrachos discutiendo, como dice la canción, la pura sintiéndose pura como cuando era muchacha y el cachudo regateando el tamaño de sus cachos, de sus astas, que no es 0,6, que es 1 o que es superior a 1 o es inferior a 1. Lo cierto es que el desempeño ha sido desastroso, especialmente en actividades muy importantes que han reducido sustancialmente su aportación al Producto Interno Bruto de Colombia, y eso lo vamos a ver. En cuanto al argumento de que es el reflejo de la disminución del narcotráfico, es un argumento que tiene básicamente dos eh, elementos que le juegan en contra, si se quiere decir. Por un lado, el impacto que podría tener el narcotráfico en la economía no podemos verlo solamente desde la
perspectiva de las capturas, sino fundamentalmente de la perspectiva del narcotráfico neto o del incremento neto del narcotráfico en la economía colombiana. Incremento neto que sale de una diferencia: cuánto ha crecido la producción de droga, cuánto se han expandido los cultivos de coca en Colombia, menos cuánto ha sido el crecimiento de las capturas. No podemos hablar solamente de capturas sin considerar el elemento positivo en esta ecuación que lo da la producción de hoja de coca y por lo tanto la producción de cocaína en Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, siendo esta una actividad ilegal, siendo esta una actividad al margen de la ley, se encuentra también al margen de la economía formal. Con esto lo que queremos decir es que el efecto multiplicador que tiene el narcotráfico en la economía colombiana no es igual al efecto multiplicador que tienen las actividades lícitas, que es mucho mayor. Eh, el dinero que entra, por ejemplo, las exportaciones lícitas, entra directamente a la vena del torrente monetario de la economía, con sus implicaciones en términos de multiplicador del ingreso, como multiplicador de la demanda y multiplicador a su vez de la oferta en la economía. En el caso del narcotráfico, ese dinero solo entra, digámoslo, a gotas en el torrente formal de la economía. Una parte importante del mismo se queda en el exterior, jamás ingresa a Colombia, y de lo que ingresa a Colombia, una parte importantísima se queda en efectivo, en caletas, en entierros, bajo el colchón, esterilizado, dinero estéril en términos de que no ingresa al torrente circulatorio monetario de la economía. En ese sentido, esta hipótesis, lejos de justificar la caída del PIB, lo que hace es de alguna manera crear cierta confusión que no debería de existir. Bien, analicemos un poquito cuál ha sido el desempeño del PIB el año 2023, qué actividades se han visto afectadas y algo muy importante, cómo encaja el año 2023 en la trayectoria de los últimos años de la economía colombiana, de los últimos 5 o 6 años de la economía colombiana. Para poder observar ese tema, debemos recurrir a un concepto que, ya sé, a la izquierda no le gusta. La izquierda generalmente intenta evadirlo, pero que es fundamental en el análisis de la economía colombiana, y es el Producto Interno Bruto per cápita. El gráfico que estamos proyectando corresponde al PIB per cápita de Colombia desde el año 1960 hasta el año 2022. 23 pues no cabe acá, esta información no es del DANE, esta información es obtenida del Banco Mundial, que es la misma información que proporciona también CEPAL, y cuya fuente pues es el Ministerio de Hacienda de Colombia.
Vemos que hay momentos de crisis en la economía colombiana que se reflejan en una caída del PIB per cápita. ¿Qué significa una caída del PIB per cápita? Pues significa simplemente un empobrecimiento del país. Y tenemos momentos de auge a lo largo de esta historia que estamos narrando en un gráfico desde 1960. La primera coyuntura de crisis la encontramos en torno al año 82. Es una crisis no solo de Colombia, es una crisis de América Latina. Se genera en México, default de la deuda externa mexicana, la crisis de la deuda externa, y esto nos lleva a lo que en toda América Latina se llamó como la década perdida, una caída del PIB total que avanza a lo largo de los años 80 hasta casi inicios del año 90, cuando comienza a subir la economía de nuevo. Un segundo momento de crisis lo tenemos con la crisis financiera de fin del siglo XX, que no es exclusiva de Colombia. Es una crisis financiera que comienza en Venezuela con la caída del Banco Latino, sigue en México y de ahí se prolonga y se propaga por toda América Latina hasta el sur, afectando pues la famosa época del corralito en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia y por supuesto Ecuador. A partir de esta crisis de fin del siglo XX, el momento de recuperación arranca más o menos por el año 2003. Y Colombia en particular tiene un crecimiento impresionante del PIB per cápita entre el año 2003 y el año 2014, pasando de $2.300 por habitante a $8.167 por habitante el 2014. Estamos hablando de 10, 11 años de crecimiento continuo con un solo momento de crisis, que es el momento de la crisis mundial, año 2008-2009, ¿ok? Donde quiebra pues una serie de bancos en los Estados Unidos y el mundo entero se convulsiona, pero que es una crisis que dura apenas un año. De ahí en adelante la economía sigue creciendo, la de Colombia y la de muchos países latinoamericanos, hasta el año 2014. 2015 es un año crítico y de ahí en adelante viene una caída del PIB per cápita impresionante. ¿A qué se debe esto? Al precio de los commodities, la caída del precio de los commodities, especialmente del petróleo. Colombia tiene una recuperación del año 2016-2017. Volvemos, 2018, volvemos a caer el año 2020, es la crisis de la pandemia del COVID-19, y finalmente 2021, pues hay una nueva alza del PIB per cápita. Si bien es un año positivo en términos de crecimiento del PIB per cápita, es decir, el crecimiento de la economía neto del crecimiento de la población, está todavía muy lejos de lo que fue el año 2014. Es decir, aún aquí, el año 2021 o 2022, la economía colombiana sigue en niveles de PIB per cápita en recuperación, pero todavía muy lejos de lo que fue el año 2014. En otras palabras, la crisis del año 2023, que es la que se comenta hoy en Colombia, no es más que parte de este momento crítico que comienza en 2014 y que todavía no logra recuperarse. Vamos ahora a concentrarnos en 2023, qué es lo que realmente pasó. El gráfico que tenemos aquí nos habla del PIB ya no en dólares, sino en pesos de 2015. Esto es información de DANE.
y por trimestre. La forma de serrucho que tiene la curva se debe sencillamente a los movimientos estacionales del PIB. El PIB tiene su máximo crecimiento el último trimestre, ¿no es cierto? Donde la economía tiene un movimiento muy particular, muy fuerte, especialmente en diciembre, un movimiento comercial que hace que el PIB crezca y en cambio el primer trimestre del año pues es un trimestre generalmente crítico. En tanto el 2023 como en toda la en toda la historia del PIB registrada por el DANE. Aquí tenemos el año 2020, tenemos la caída del PIB, una caída significativa fuera de la tendencia, que es la que se observa por el COVID. Tenemos una recuperación el 2021 que está todavía muy por abajo de lo que se había alcanzado el 2019 y recién el 2021 se alcanzan los niveles observados antes de la crisis del COVID. Veamos y analicemos estos tres picos. Este es el tercer trimestre del año 2022, 21, 2022, 2023. Del 21 al 22 hay un crecimiento mínimo. El año 2023 prácticamente no hay crecimiento. La diferencia entre el pico que observamos en el último trimestre del año 2022 y el que vemos el último trimestre del año 2023, prácticamente no ha habido crecimiento. Aquí no estamos considerando población, aquí solamente estamos considerando el valor del PIB. Aquí tenemos la balanza comercial de Colombia. Otro de los elementos que he estado escuchando, que he estado observando en las explicaciones del tema, se habla del estancamiento de las exportaciones de Colombia, exportaciones que se congelan, especialmente las de petróleo. Efectivamente, vemos que del año 21 al año 23, las exportaciones de Colombia prácticamente no crecen. Y aquí entonces tenemos un elemento importante. El petróleo, se dice, bueno, es que ha caído el precio del petróleo. ¿Tanto ha caído el precio del petróleo? ¿O ha sido una política del gobierno de Colombia cortar con el petróleo, romper palito con el petróleo como política de Estado, que ha afectado a las exportaciones? Las exportaciones se han visto afectadas. Efectivamente es un elemento que tiene que ver con el PIB. Ahora, cuando vemos las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, aquí lo tenemos, la balanza comercial, nos encontramos con una sorpresa. Resulta que la balanza comercial el 2023 ha mejorado sustancialmente con respecto a 2022. Y no por un alza de las exportaciones, sino por una caída de las importaciones. En otras palabras, el saldo neto de la balanza al Producto Interno Bruto de Colombia ha sido mucho más positivo de lo que pudo haber sido el año 2021 o el año 2022. Ha habido una caída importante en las importaciones.
de las compras que los colombianos hacen en el exterior. No ha mejorado las exportaciones, pero han disminuido las importaciones. Y aquí tenemos que preguntarnos por qué rayo han disminuido las importaciones. ¿Será que ha sido política del gobierno reducir importaciones, aumentando aranceles o algo por el estilo? En realidad no. Esto es la respuesta del mercado. Caen las importaciones porque cae la demanda de bienes importados. Y la pregunta es, ¿por qué cae la demanda de bienes importados? ¿Qué tipo de bienes importados han caído? Y si empezamos a averiguar, nos vamos a dar cuenta que lo que más ha caído es la importación de bienes de capital. Es decir, la importación de esos bienes que están destinados a producir otros bienes. La importación de esos bienes que implican inversión productiva para el país. ¿Podemos verificar ese dato? Creo que sí podemos verificarlo. Y aquí lo tenemos. Esta es la formación bruta de capital en millones de pesos del año 2015. Observen, el año 2022 tenemos aquí un pico, el año 2022, como el nivel, el último trimestre del año 2022, como el nivel más alto histórico en la formación bruta de capital fijo en Colombia. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, esto es 2022, exacto. ¿Qué pasa el año 2023? Observen el último trimestre. La formación bruta de capital fijo, el año 2023 en Colombia, no está muy lejos de lo que fue la formación bruta de capital en el momento más crítico de la pandemia, 2020, y similar a lo que fue la formación bruta de capital fijo a finales del año 2002. Estamos hablando de 22 años atrás. Hay una caída significativa de la inversión. Esa caída significativa de la inversión, esa sí tiene un efecto multiplicador inverso en la economía de Colombia. Cada dólar que se deja de invertir multiplica la caída del PIB. ¿En qué se ha dejado de invertir en Colombia? Bueno, veámoslo, la formación bruta de capital fijo en sus tres principales rubros. Aquí tenemos construcción de vivienda, es este azul. Esto es construcción de carreteras y este de acá estamos hablando de maquinaria y equipo. Si observamos la inversión en maquinaria y equipo, la formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipo, hay una enorme recuperación del año 2020, el año de pandemia, el más crítico que ha tenido la economía colombiana en las cifras registradas por el Banco Central de 2005. Hay una enorme recuperación desde mediados del año 2020 hasta finales del año 2022. 2 años de recuperación de inversión. ¿Qué es lo que justifica de alguna manera esa recuperación también del PIB? Pero ¿qué pasa el año 2023? Pues los niveles de inversión caen significativamente. Caen al punto de que ya para diciembre del año
2023, los niveles de inversión no son muy superiores a los observados en 2013 y en 2014. Estamos hablando de 9 años de retraso, 9 años de retroceso en la inversión, especialmente en el sector industrial. ¿Qué pasa con la construcción de edificios y estructuras? Pues de la caída que se ve el año 2020 no hay recuperación y más bien hay una tendencia del 2020 hacia adelante, una tendencia hacia la baja. Finalmente, ¿qué pasa con vivienda? Pues asimismo, los niveles que hay de inversión en la construcción de vivienda al cuarto trimestre del año 2023, pues son solo comparables con lo que se observaba el año 2013. Nuevamente, estamos hablando de 9 años de retroceso. Aquí tenemos la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB. El año 2014, Colombia invierte el 24% del PIB. De cada dólar que generaba Colombia, el PIB de Colombia, 24 centavos iban a la inversión en formación bruta de capital fijo. ¿Qué ocurre para el año 2022? Pues los niveles que se muestran no son muy halagadores frente a lo que se vio el año 2020, que fue el año de pandemia, pero este 21,3% es apenas similar al porcentaje que los colombianos dedicaron a la formación bruta de capital el año 98 antes de la crisis bancaria. Aquí ya estamos hablando de un retroceso de 25 años. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, los principales rubros de inversión y producción. Este es agricultura en naranja, explotación de minas y canteras en gris e industria manufacturera. Observemos industria manufacturera, pues los niveles de inversión, perdón, los niveles de producción de la industria manufacturera. El PIB generado por la industria de Colombia es en diciembre del año 2023 muy, pero muy inferior al observado en diciembre del año 2000, del año 2023 es muy inferior al del año 2021 e inferior inclusive al de 2021 y 2022. Aquí estamos hablando de un PIB que en un rubro tan importante como es el sector industrial retrocede 2 años. ¿Qué pasa con agricultura? Bueno, en agricultura hay un estancamiento que viene del año 2019. Ya no es solamente este gobierno. A este gobierno vemos la caída en industria, pero el estancamiento en agricultura, en el valor que agrega, que genera la agricultura, no tiene modificación mayor, especialmente desde el año 2019. Finalmente, minas y canteras, el valor de 2019 no se recupera todavía el año 2023. Y no solo que no se recupera, sino que el valor generado en 2023 no es distinto
al que observamos el año 2022 ni el año 2021. Estamos hablando aquí de un estancamiento de 4 años, un retroceso de 2 años en industria y en minas y canteras una contracción del valor agregado de este sector a la economía colombiana que se remonta al año 2019. ¿Qué tenemos acá? Este es el sector de la construcción. La línea en naranja es construcción de edificios y la línea gris, construcción de carreteras e infraestructura. Construcción de edificios. La industria de la construcción florece hasta 2018. Tiene una caída 2019, 2020 se hunde por completo por efecto de la pandemia y hay un resurgir de la industria de la construcción hasta el año 2022, que no logra los niveles de 2018. Sin embargo, hay una recuperación significativa con respecto a ese valle, ese mínimo que se alcanza el año 2020. ¿Qué pasa el año 2023? Pues simplemente hay una caída en el sector de la construcción. Una caída mínima, digamos que un estancamiento o un crecimiento negativo mínimo, pero con niveles que son los propios del año 2008. 15 años de retroceso en términos de inversión en el sector de la construcción. En cuanto a carreteras, infraestructura, pues la película no es muy distinta. Tenemos la caída el año 2020, una recuperación hasta el año 2021 y de ahí una caída más o menos sostenida y ya para diciembre del año 2023 pues los niveles de inversión en este rubro son inferiores a los de diciembre del año anterior. Estamos hablando entonces de una caída en el sector industrial, un estancamiento en el sector agrícola, una caída vertiginosa en la industria de la construcción en términos de su aporte al Producto Interno Bruto de Colombia. Una caída que no es de este gobierno precisamente, pero que se profundiza en este gobierno. Una caída que viene dándose desde el momento de la pandemia, una pandemia que ocurrió 2020, 3 años atrás, pero que ya la economía colombiana debió haberse recuperado. Un camino de recuperación que el año 2023 se estanca en algunos sectores y que en los que se retrocede en otros más. Entonces, no es un problema de narcotráfico, no es un problema de estancamiento debido a la reducción del narcotráfico. No, esa no es una razón. Tampoco es una razón los problemas de orden metodológico que en un determinado momento el Ministerio de Hacienda en este momento está tratando de ventilar. No, tampoco. Porque la caída no es de 0,5, la caída no es de 0,4. La caída es una caída real en los sectores que generan empleo en Colombia. Una caída brutal en el sector de la construcción, que viene de 2020, es verdad.
pero que en este último año se ha acentuado. Una caída en el sector manufacturero, una caída en el sector agrícola y una caída que es así justifica la reducción de las importaciones. Hay menos inversión en el sector industrial, baja la inversión en el sector de la construcción, no hay inversión en minas y canteras y por lo tanto, obviamente, las importaciones bajan para el bien de un PIB de Colombia en el que estamos sumando una reducción significativa del saldo negativo de la balanza comercial. Reducción a pesar de la cual el PIB de Colombia simplemente no crece. Bien, espero haber aportado eh, al tema en términos de su esclarecimiento, en términos de los argumentos que en un determinado momento deben ser ventilados, no de orden político, no de orden partidista. Aquí no se trata de Uribe o de Petro. Aquí no se trata de un partido de fútbol, de quién gana el partido, si es Millos o si es el Santa Fe, si es el DIM o si es el Nacional. Aquí es algo mucho más serio. Aquí no gana el gobierno, pierde Colombia. No gana la oposición, pierde Colombia. Todos pierden simplemente porque la brújula de la economía de Colombia parece haberse extraviado. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche.